Bien, 11 minutos de las 22, nos metemos en el tema Santa Fe, Connie. Santa Fe. Hoy hubo una reunión que no hubo, en realidad, porque todo el mundo esperaba el encuentro del gobernador Miguel Lifchit con el gobernador electo Omar Perotti. En las últimas horas de la noche, Perotti anunció que tenía un problema de agenda y Miguel Lifchit descartó, obviamente, reunirse con la comisión, con los enviados de Perotti. Finalmente fue el ministro Pablo Farías el que recibió hoy a una comisión de cuatro miembros de distintos sectores del peronismo que representan a lo que va a ser la próxima gestión provincial. Hay un problema. La transición empezó. ¿Cuánto dura la transición? Esa es la foto que esperaban ver y esta es la foto que finalmente se dio. Pablo Farías, en su despacho, ministro de Gobierno, junto a dos senadores, un diputado electo kirchnerista y la diputada nacional Silvina Frana, que va a ser ahora diputada provincial. El problema es que en Santa Fe la Constitución dice que las elecciones deben ser convocadas en un plazo no menor a 3 meses y no mayor a 6 meses del término del mandato del gobernador. ¿Qué pasa en Santa Fe o qué pasó en las últimas 3 gestiones en Santa Fe? Que los gobernadores elegían la fecha más alejada posible de las gestiones nacionales, de las elecciones nacionales, a los efectos de no contaminar esa elección con la elección nacional. Recordemos, el Frente Progresista nunca estuvo ligado a ninguna fórmula nacional. Esto generaba, digamos, un beneficio en el sentido que se suponía que ganaban las elecciones y que esa transición no significaba ninguna cuestión traumática, ninguna cuestión de ansiedad. Había dificultades internas entre la sucesión de Bonfatti y Lifchit, me acuerdo, hubo algunas discusiones, pero en definitiva todo quedaba en casa y no había ningún apuro. ¿Qué pasa ahora? Pasa que hay 5 meses y medio desde lo que estamos viendo, que es esta primera reunión, hasta la asunción de Omar Perotti. Y hoy hubo una reunión en la que hubo una especie de planteo por parte del peronismo en el que le pidieron al gobierno provincial un documento de 6 páginas, un conjunto de informaciones que son públicas, las obras públicas que hace la provincia, las deudas que tiene, la cantidad de personal, todo eso es público, está en las páginas web de la provincia. Lo que dio la sensación de un acting a los efectos de hacer visible o visibilizar algún nivel de preocupación o acción por parte del peronismo. Pero yo los entiendo, van a estar 5 meses y medio sin hacer nada. Hay mucha distancia entre la elección. La última vez que hubo un cambio de color, la transición fue mucho más corta. Fue la elección de Jorge Obey y la última elección convocada por Jorge Obey como gobernador fue la elección en la que se derogó la ley de lemas y fue la elección en la que finalmente ganó Hermes Wiener. Entonces la elección fue el 2 de septiembre. Hubo apenas 3 meses. 3 meses es un plazo razonable. En algún momento alguien tendrá que discutir y resolver que no puede haber 6 meses de distancia entre una elección y un... Porque, por un lado, desgasta mucho a la gestión provincial, que todavía tiene una 8ª parte por delante, no es poco tiempo, Claro, sí, sí. y por otro lado genera un nivel de ansiedad y de mucho reclamo por parte de las bases, que se ven ganadoras y quieren ocupar ya los cargos, y están buscando algún modo de hacerse visibles y de competir para ver quién tiene más méritos a los efectos ¿Se sabe algo del futuro gabinete? Bueno, a eso iba, y es la segunda placa. Ajá. No, este es el esquema. Bueno, te cuento esto antes, que es cómo quedó el esquema del poder de Santa Fe. Santa Fe va a vivir un nuevo tiempo. El nuevo tiempo tiene que ver mucho más parecido al de Entre Ríos. Quedó con un esquema de 2 líderes políticos. Hacía mucho tiempo que esto no pasaba, que no había 2 referentes fuertes. Uno es el gobernador Miguel Lifchit. Te explico por qué Miguel Lifchit. Porque ganó en su categoría como diputado provincial, ganó holgadamente, sacó el 36% contra el 15% de su sucesor, que fue de su contendiente más cercano, que fue el peronista Leandro Busato, que apenas obtuvo 8 bancas. Lifchit se quedó con 28 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el socialismo, el Frente Progresista, integrado por radicales, socialistas, demócratas progresistas, contra 8 que va a tener como propios el gobernador de la provincia. Sí, sí. Un desequilibrio importante. Por otro lado, Lifchit también consiguió algo que en Santa Fe es muy importante, que es impedir que el PJ tenga los 2 tercios de la Cámara de Senadores.
con 8 senadores sobre 19, el Frente Progresista se queda con esa obturación, la imposibilidad de que el PJ pueda promover leyes por sí mismo con la insistencia de los 2/3 en las leyes que ingresen por la Cámara de Senadores. Y se quedó con la mayoría en la Asamblea Legislativa, que es la que define nombramiento. Digo, efectivamente Miguel Lipschitz se quedó como jefe fuerte de la oposición, con un dato más, que yo de verdad lo desconocía y hoy lo pude chequear. El Frente Progresista va a gobernar 226 comunas y municipios sobre 365. O sea, casi 2/3 de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe las va a gobernar el Frente Progresista. Entre ellas Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Villa Gobernador Galvez, que es una localidad muy importante del sur de la provincia de Santa Fe, Sunchales, digo, y el peronismo se quedó solamente con 2 grandes, que son Reconquista y Rafaela. Digo, el peso de la cantidad de comunas y municipios, más el condicionamiento y la mayoría en la Asamblea Legislativa, hace de Miguel Lipschitz un hombre fuerte. Y este es el segundo hombre fuerte, obviamente, es Omar Perotti, el hombre que le ganó al socialismo después de 12 años. Un Omar Perotti que hasta las últimas horas venía haciendo el juego de la indefinición respecto a la elección nacional. Y este es el siguiente punto. El esquema de poder de Omar Perotti va a depender mucho de este punto, que es el punto de las relaciones que Omar Perotti va a tener con la próxima gestión nacional. Este es el Twitter del día de ayer, que fue la excusa, por otra parte, para que Perotti no participara de la foto con todos los gobernadores que sacó hoy Alberto Fernández. Que no es un dato menor, ni es un detalle menor. Perotti no quiso participar de la foto de todos los gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque estaba Silvi Fran, porque hay algunos... Perotti no es un dirigente con perfil K. Históricamente tuvo una distancia de piel con el kirchnerismo. De hecho, la foto es con Alberto, no es la foto con Cristina. De hecho, no fue a la presentación del libro de Cristina en Rosario, que habían pasado apenas 4 o 5 días desde su... Sí, dijo que estaba de licencia, ¿no? De licencia, de viaje, nadie lo... Lo cierto es que Omar Perotti ayer hizo algo que para muchos es muy arriesgado. Esa es la foto que estábamos viendo, que fue la que hoy se sacó entre otros. Bordet, ¿no? Fíjate algunas caras, Silvi Fran, bueno, son caras que incomodan a algunos dirigentes políticos. Es el caso de Omar Perotti, que tiene una relación de histórico respeto con los sectores agropecuarios y los sectores conservadores. Un hombre muy respetado por el Círculo Rojo y un hombre que además tiene una estrecha amistad, y hasta hace pocos días compartían bloque con Pichetto. Lo que lo pone en una situación, y para su suerte, de definir el perfil de gobierno a partir del resultado de las elecciones nacionales. En Santa Fe y sobre todo en el peronismo hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el comportamiento de Perotti si gana Alberto Fernández, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, o si gana el presidente Macri. Va a ser muy diferente la composición del gabinete de Omar Perotti si gana uno u otro. Y eso es lo que, en definitiva, rebrotó las viejas sospechas, las viejas diferencias y los viejos problemas que históricamente ha tenido el peronismo y que fue lo que impidió que fueran unidos a lo largo de todos estos años. La repelencia, porque ese es el término, que tienen algunos sectores conservadores, Perotti es el mejor ejemplo, con el kirchnerismo tradicional. También tiene buena relación con Lorenzetti, ¿no? Tienen muy buena relación con Lorenzetti, son los dos hombres identificados como el poder de Rafaela, ¿no? Sí, sí. De todas maneras hay mucha versión y poca concreción de información respecto a lo que tiene cada uno en Rafaela. Y finalmente, una foto que me imagino que acá en Entre Ríos es bastante común, pero en Santa Fe hoy pasó algo muy llamativo, Daniel. Este hombre que ves a la izquierda es el diputado Federico Angelini, diputado provincial. Va a ser el primer candidato a diputado nacional de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué va a ser el primer candidato? Porque en el acuerdo de las fórmulas de gobernador y vice, Angelini firmó un acuerdo con José Corral en el que le daban a Corral la candidatura a la gobernación para Cambiemos, al actual intendente de Santa Fe, y Angelini se garantizaba no solamente el primer lugar en la lista de diputados, sino además un conjunto de ventajas que terminaron dándosele. Por ejemplo, 4 de los 6 diputados electos de Cambiemos en la provincia, provinciales, son del PRO. Los concejales de Santa Fe, de los 3 electos, 2 son del PRO, digamos. El PRO se quedó con prácticamente todo lo que tenía el radicalismo dentro de Cambiemos. ¿Qué pasó ahora? Pasó que
Corral, que ya perdió Santa Fe, que digamos es un ex componente del Frente Progresista, que digamos, se ha ganado una larga hilera de enemigos y de reproches, no pudo impedir que los radicales que no están con él, pero siguen en Cambiemos, instalaran una lista. Y a quien ven a la derecha se llama Martín Rosúa, fue concejal radical, es de Cambiemos, es un ex dirigente de la Franja Morada, que tomó la decisión, junto al presidente del partido, Julián Galdeano, de ir con una lista a la interna, a las PASOs en Santa Fe, separada de la lista de Federico Angelini, lo que generó todo un ruido y todo un escándalo, porque es una violación per se del acuerdo. Es decir, el radicalismo está rompiendo el acuerdo que tenía con el PRO a los efectos de permitirle al PRO encabezar y tener la mayor cantidad de nombres en la lista de diputados. Mientras tanto, el 70% del radicalismo sigue en el Frente Progresista y de hecho la segunda candidata del Frente Progresista es una radical que va a ir acompañando la fórmula de Labaña. ¿Te acordás cuando era más fácil la política y estaban los blancos, los negros, los colorados? Pregunto, Connie, Corral tiene causas judiciales, ¿no? Pendiente. No, tiene en realidad 2 investigaciones abiertas en lo que se denominó los Corral Papers. Ajá. Son 2 investigaciones por malversación de fondos. ¿Cuánto avanzó esa causa? Nada. Porque nada. hace varios años que está. Esa es una causa que está hace 2 años abierta, claro, y que tiene que ver con... ¿Y por qué no avanzó? No avanzó básicamente porque cambiaron el fiscal en el momento en el que le hicieron un allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe y secuestraron material. Después la causa pasó a causas especiales, el fiscal de causas especiales no avanzó del todo. Uno tiene la percepción, por lo que pude averiguar, que la causa va a avanzar. Y sobre esa causa también van a aparecer otras causas que tienen que ver con algunos manejos de los recursos públicos, de los que vamos a hablar en los próximos días. Uno de ellos tiene que ver con el monumental movimiento de dinero que se maneja en la ciudad de Santa Fe en el sistema de recolección de basura. Hace 25 años que Santa Fe no licita la recolección de basura y mueve 900 millones de pesos al año. Bien. Ya que estábamos en el tema municipio, lo decía al comienzo, ¿no? Hay preocupación en el equipo técnico del intendente electo, el contador Adán Bal, sobre los números en el municipio de Paraná, porque no era lo que decía Sergio Barisco y su gente. El informe. Los números en la Municipalidad de Paraná no están como se planteaban. Los economistas y asesores legales de Adán Bal estuvieron recibiendo informes oficiales en los últimos días y quedaron realmente preocupados. De ahí al reclamo político de una pronta declaración de emergencia del municipio, habrá un paso en las próximas semanas. Sucede que el recurso previsto para este año fue mucho menor de lo presupuestado. Previeron 5.545 millones de pesos y van a recaudar 4.878 millones aproximadamente al 10 de diciembre. Para el final del presente ejercicio está calculado un déficit en la cuenta de personal de la comuna de 893 millones de pesos y un déficit en obra pública de 818 millones de pesos. Se podría pagar personal y gastos de funcionamiento, pero no obras. Es decir, que con el nivel de gasto que tiene el municipio para fines de octubre ya no habría más recursos, porque en la mayoría de los organismos se licuaron casi el 90% de lo presupuestado. Según lo informado a Cuestión de Fondo, en los últimos meses hubo más de 800 contratos de obra. La mayoría no tiene lugar asignado ni oficina ni espacio. Los contratos mínimos son de 10.000, 15.000 o 20.000 pesos. Hay algunos pocos de 40.000 pesos. Por eso fue incluso que en los últimos días algunos directores comenzaron a llamar uno por uno a esos contratados para pedirles por favor que concurrieran a trabajar a los organismos asignados, porque nadie concurría. Había una gran mayoría de nuevos agentes, pero también de años anteriores que tampoco asistían a cumplir funciones y solamente cobraban sus sueldos. Eso se acentuó fundamentalmente en el último cuatrimestre, ¿no? Con una marcada aceleración de los gastos, y eso se ve muy bien reflejado en un informe que hace la Dirección de Presupuesto
allá por fines de marzo, más o menos mediados de abril, a la secretaria de Hacienda, en donde, bueno, le pide directivas porque hay muchísimas partidas que ya llevaban un nivel de ejecución de afectación al menos del 90%. Claro, eso es lo que se observaba, ¿no? Sí, sí. Exactamente, esa nota fue a la Secretaría de Hacienda, donde, bueno, el director de presupuesto le pide que le impartan directivas, ¿no? Cómo continuar, cómo seguir, cuál es la solución. Y bueno, lo que uno vio también que el expediente ha quedado un poquito ahí, luego fue remitido al Consejo Deliberante y al Ejecutivo para, bueno, recibir instrucciones, pero es un poco preocupante, ¿no? Que ya por el mes de marzo, mediados de abril, varias de las dependencias tengan una afectación presupuestaria que supere el 90%. Eso, de alguna manera, está proyectando lo que nosotros veníamos diciendo hace meses atrás, ¿no? La difícil situación económica, financiera y presupuestaria de la municipalidad. No debería sorprendernos que en las próximas semanas, en los próximos meses, veamos alguna solicitud de incremento de presupuesto, ¿no? Contador, esto pasa fundamentalmente por que se incrementaron los gastos generales o a la vez por incorporación de personal que compromete a las arcas. Yo creo que todo eso, las dos cosas. De alguna manera el recurso se fue amesetando y no se tomó conciencia de eso, se siguieron incurriendo proporcionalmente cada vez más en compromisos financieros, económicos, y bueno, eso impactó, ¿no? Cuando uno tiene el presupuesto, sabe que tiene un presupuesto, pero siempre tiene que ir mirando ese recurso va variando en función de la actividad económica, el crecimiento del PIB, de la inflación y de otra serie de variables, ¿no? Eso uno siempre tiene que ir mirándolo, si no va directamente a la ejecución presupuestaria. Si no toma conciencia de esa situación y permanentemente va incurriendo en más gasto, ocurre esto. A ver, pensemos que un presupuesto de 12 meses hay áreas que a fines de marzo lo tenían afectado en un 90%. Es un dato concreto y objetivo, no es una apreciación subjetiva. El nivel de gasto es preocupante. Hay un descontrol total. Las asistencias de cada empleado se llevan adelante en cuadernos rústicos como si fuera una libreta de almacenero, donde se puede agregar o no esa asistencia según el criterio del funcionario. A ello se suman gastos superfluos. El municipio alquila, por ejemplo, 30 cocheras en el estacionamiento de calle 25 de Mayo y 9 de Julio. Utiliza solamente 15 y las otras las tiene por las dudas. Pagan además 40 alquileres para diferentes dependencias en la ciudad. Existen 16 secretarías, numerosas subsecretarías y direcciones. Es decir, que hay más de 2.000 personas con funciones asignadas entre jefes o directores y a todos ellos se les pagan dineros suplementarios. Sergio Barisco dispuso varias medidas demagógicas para el personal y eso se está pagando. Dio 3 aumentos a los empleados municipales en febrero, en abril y en junio, de un total de 30%, lo que generó un déficit importante de casi 900 millones en la cuenta de personal. Sucede que en enero había 6.312 agentes entre empleados de planta y contratos de obra, y a junio pasaron a 7.200, o sea, 900 personas más. Y un detalle que asombró. Del 14 de abril al 9 de junio, o sea, entre las elecciones PASO y la contienda general, se sumaron 409 agentes municipales, más allá de las recategorizaciones que fue dando también como parte de evidentes compromisos políticos. En el 2018 el presupuesto cerró con 175 millones de pesos en déficit y ahora habrá que sumarle lo de este año. Otro punto que sorprendió, estaba previsto el envío de 470 millones al municipio de fondos del gobierno nacional. Solamente llegaron 48 millones, producto quizás de la distancia que puso el macrismo con la gestión barisquista. Mientras tanto, el municipio gastó plata a cuenta de los reintegros y en principio la comuna no hizo ningún tipo de reclamo al gobierno macrista. Quedó claro que después de la causa narcomunicipio, a Barisco le bajaron el pulgar en la Casa Rosada, más allá de sus frases o las fotografías que se exhibieron desde sus laderos propagandísticos. No fue casual que nadie viniera del gobierno nacional a acompañarlo a la capital enterriana en la campaña proselitista por la reelección. Nadie más quiso estar a su lado.
Barisco buscó aprovechar esa situación, aunque le salió al revés. Quiso ser víctima de una causa judicial y no se hizo responsable del daño que hizo al pactar con el diablo. Y esa ausencia de referentes nacionales o provinciales a su alrededor también le determinaron impunidad en la campaña y un total descontrol. De otra manera, no se entiende un municipio en crisis tal como el que está dejando, por más que sostenga lo contrario, negando una realidad que lo pasa por arriba, tal como lo hiciera con la causa narco. Bueno, números y más números. Números reales y concretos. No hay sanata, son números concretos. Ingresos, egresos, déficit, empleados, contratados, los que estaban antes de las PASO, los que se incorporaron después de las PASO. Nos están lloviendo los mensajes donde realmente dan cuenta de situaciones penosas, digamos, ¿no? Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Dice, los cargos que dieron amparados por el sindicato, dice, en mi oficina saltaron como de la nada, pases de gente que no estaba en ningún lado trabajando, y también hay directores y subdirectores que en la gestión de Barisco estaban de ñoquis. Ahora no hay lugar porque empezaron a caer los desaparecidos a las oficinas. Recordemos el cartelito que estaba pegado. Decía cartel? Recursos humanos por aquí, dirigía a la gente contratada por un lugar determinado para, en tiempo de campaña, poder ingresar en el municipio. Fue parte de un informe. David Cáceres nos mostró. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Bien, última pausa. Ya venimos con el tramo final porque queda todavía mucho por contar. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.